Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículos 13 al 17, y dice así: Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía allí y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que Jesús comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. ¿Por qué Jesús se empeña una y otra vez en juntarse con los malos, en llamar a los pecadores, a las pecadoras, en vez de los buenos? Una vez me hicieron esa pregunta. ¿Por qué Jesús no va y felicita primero a los que se portan bien, antes de ir y poco menos que felicitar a los que se portan mal? Lo mismo a veces también se pregunta en la iglesia, ¿no? ¿Por qué siempre el pastor se preocupa más de los que no están de los que sí están? Y es porque para la fe, si tú estás bien, o al menos crees que estás bien, entonces no necesitas de un cuidado paternalista, porque estás con Dios y la comunidad. Pero si eres la oveja que se perdió, si eres aquel que cayó, si eres el que cometió el error, si eres el que se alejó, no importa por qué, entonces necesitas de un amor especial, de una comprensión especial, para que así vuelvas al pueblo, al rebaño, al redil, a la casa de Dios. No es que Jesús se empeñe en felicitar a los pecadores evidentes de su época, sino más bien les devuelve la dignidad. Y Él hace lo que el resto no hace, que es hablarles, acercarse. Porque ¿qué pasa cuando tenemos a alguien que está en un pecado evidente, en un mal evidente, y lo dejamos solo, lo dejamos botado? Pues entonces no puede reconocer su error. No puede reconocer que hay otro mundo, otra vida posible. No logra reconocer que sí puede cambiar, que sí hay una visión, una vida distinta para él o para ella. Cuando no acompañamos a las personas en sus pecados, entonces los dejamos sueltos, desamparados en ese pecado, como si nosotros no pecáramos, como si nosotros no nos equivocáramos. Así, Jesús ahora elige como discípulo suyo a Leví, que luego se llamará Mateo, de quien se atribuye el Evangelio de Mateo. Este hombre era un recaudador de impuestos, que no era alguien solamente que recaudaba impuestos para el imperio. No, esto era una recaudación de impuestos que se agregaba a
la recaudación de impuestos que era común para todo el Imperio Romano. Esta era una recaudación que se hacía para el rey, en este caso para el rey Herodes. No llegaba al imperio este dinero, este era realmente para la provincia del rey. Entonces, lo que se hacía era que el rey necesitaba cierto dinero para lograr sus objetivos militares o para construir sus palacios. Y contrataba a personas como Leví para que pusieran un puesto de aduanas en las afueras de la provincia, de tal manera que todas las especies que entren y las personas que traigan algo tengan que pagar. El problema está en que el rey le decía a los recaudadores de impuestos: necesito tal suma. Si es que los recaudadores lograban tal suma, entonces se la daban al rey y luego todo lo que ellos sumaran de más era para su propio bolsillo. Si les faltaba, tenían que poner de su propio bolsillo. El gran problema de esto es que no había regulación. Entonces, literalmente, este recaudador de impuestos, con el apoyo del rey y también los soldados del rey, podía cobrar literalmente lo que quisiera. Imagínense el nivel de corrupción, de robo que hacían estos recaudadores de impuestos. Y más aún, siempre eran de la zona. Es decir, en este caso, era un judío que trabajaba para el Imperio Romano robándole a otros judíos, a otros hermanos y hermanas, o también a los viajeros y a los que traían especias a la ciudad de Jerusalén. Jesús elige a este personaje, odiado por todo el mundo, que se hizo millonario con el dinero de las personas, para ser su discípulo. Y a sin preguntarle nada, sin preguntarle su historia, sin preguntarle por el nivel de sus pecados, por su fe, le dice: sígueme. Imagínense el shock de sus discípulos, de los que lo seguían, que Jesús elija a este tipo de personas. Es como que uno esté buscando a un segundo pastor en la iglesia, vaya al Congreso y elija al político más corrupto de todos, al más ladrón, y a ese lo ponga a predicar. ¿No se enojarían ustedes? ¿No sería algo extraño? Pues así lo sienten los fariseos, que eran los protectores de la ley judía en la época. Los discípulos ni siquiera se atreven a decir nada, porque ya es todo muy extraño. Porque una cosa era que Jesús llamara a estos pescadores y gente humilde, pero otra era que llamase a un ladrón evidente, a un corrupto, a un falso hermano. Por alguna razón, Leví escucha la voz de Jesús y no puede hacer otra cosa que ponerse de pie y seguirle. Y Jesús va a su hogar, a su casa, con todas las personas que lo seguían. Leví tiene que haber tenido mucho dinero, porque caben todos en su casa. Seguramente era una persona con muy buen nivel financiero, aunque no lo quería nadie. Resulta que van todos a su casa y Jesús come con ellos, con el grupo de los publicanos y también con los que lo seguían. Pura gente que no conoce. El sentarse a la mesa ya marca una cercanía y una intimidad que en la época de Jesús estaba prohibida. Porque tú no podías juntarte con pecadores evidentes, como en el caso de Leví. ¿Por qué? Porque se pensaba que el pecado era algo que se contagiaba. Algo así como todavía escuchamos de nuestras abuelas: dime con quién andas y te diré quién eres. Pues si tú andas con pecadores, con pecadoras evidentes, si andas con cobradores de impuestos, con prostitutas, con revolucionarios, con ladrones, entonces significa que eres uno de ellos. Jesús no teme
ni se aleja de lo que la gente dice. No le importa el qué dirán. ¿Por qué? Porque Él tiene una misión y es lograr que estas personas reconozcan su necesidad de Dios. Lo que Jesús quiere es que estas personas se sientan incómodas con su forma de vivir, de tal modo de invitarlos en el amor, no en el juicio, en el amor, a seguirle por los caminos de Dios. Todas estas personas eran creyentes, pero no ejercían su fe de tal forma que esa fe sea buena para sus vidas y que puedan realizar actos acorde con esa fe. Jesús se la juega por los que se equivocan, por los que se pierden, para que sepan el camino de retorno, para que puedan volver al amor y la bendición de Dios. No es algo fácil. ¿Por qué? Porque el mundo, la gente, la sociedad, segrega continuamente a todos los que se equivocan. Y nosotros también caemos en eso. Somos rencorosos. Nos gusta achacarle el error y el pecado al otro como si nosotros no tuviéramos los propios. Por otro lado, tenemos un bombardeo bestial en las redes sociales, en la televisión, de un individualismo radical, en donde se le dice continuamente a nuestros jóvenes, a nuestros niños y también a los adultos, que no necesitas de nadie, que si una persona no te valora, déjalo. Si tu pololo o tu polola no te entiende, déjalo. Si alguien no te acepta tal y cual como eres, como sea, entonces déjalo. Y continuamente se nos dice que tenemos que dejar, que tenemos que abandonar, que no tenemos que hacernos cargo de nadie y que mientras te ames a ti, todo va a estar bien. Y no tienes que amar a nadie, solo tienes que amarte a ti, solo tienes que perdonarte a ti, solo tienes que quererte a ti. El resto no importa. Y continuamente recibimos una y otra vez estos mensajes, memes, imágenes, dibujos lindos con esta idea de que eres tú lo único importante en el mundo y el resto que se calle. Perdón, el resto que se muera. Con un mensaje de una falta de empatía radical. ¿Acaso vivimos solos en el mundo? ¿Acaso nos nutrimos solos? ¿Acaso aprendemos a vivir solos? Sálvate a ti mismo, continuamente que escuchamos mensajes de abandono de los demás, no es algo que sea cristiano ni positivo para nuestras vidas. ¿Acaso te vas a alejar de todas las personas que te hagan daño? ¿Te vas a alejar de todas las personas que se equivoquen a tu alrededor pensando que tú eres el único que no comete errores? No. Jesús nos muestra nuestra necesidad de Dios para que así podamos reconocer que aquel pecador o pecadora que se ha equivocado con nosotros o con otro u otra merece el mismo amor de Dios que tú o que yo. Y lo tiene. Y por ende es mi hermano o mi hermana. Y no le puedo decir, sálvate a ti mismo porque eres malo, sino todo lo contrario. Debo abrazarlo, debo amarlo de tal forma que esa persona conozca el amor de Dios y pueda transformar su vida para bien. Si todos nos alejamos de aquellas personas que se equivocan, entonces nos quedamos todos solos. Y Jesús hace todo lo contrario. Mientras más errores cometes, más te abraza. Mientras más te alejas de Dios, entonces más firme te agarra. Mientras más fe pierdas, entonces Jesús más te habla del Evangelio de libertad. Porque en nuestra vida somos seres sociales y necesitamos vivir con otros. Necesitamos vivir a Dios en una comunidad viva, en donde se nos permita vivir sanamente la fe.
y así compartir esa fe con otros. No podemos simplemente alejarnos de todo por cualquier problema. No podemos simplemente irnos porque las cosas no son como queremos. Todo lo contrario, debemos enfocarnos siempre en el fundamento de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Y es Cristo el que nos une y no nuestras simpatías personales o nuestras ideas políticas o nuestra forma de reciclar o nuestra forma de ayudar al prójimo. Es Cristo el que nos une, es Cristo el que nos llama. Y mientras tengamos eso en cuenta, vamos a poder dejar de lado nuestras diferencias y también, sobre todo, nuestros juicios sobre el otro, para que podamos estar de tal forma unidos en Cristo Jesús que no haya tiempo para golpear, para hablar mal, para enjuiciar a los demás por pecar distinto de uno. Porque a la larga es esa nuestra única diferencia, que tú pecas distinto que yo y yo tengo otros pecados que los tuyos y por eso no puedo juzgarte, porque ninguno de nosotros puede lanzar esa primera piedra. Es así como hoy Jesús nos invita a reconocer que estamos enfermos y que necesitamos del médico. Jesús nos invita a reconocer que sí somos pecadores y no comparándonos con el homicida o el violador. Simplemente aceptar que somos por naturaleza pecadores y que por eso necesitamos del amor y el perdón de Dios para poder vivir y hacerlo bien, para bien nuestro y el bien de los demás. Porque sin Dios vamos a caer en estos mensajes falsos de autoayuda, de castigo a los demás, de autocomplacencia e individualismo, en donde el otro no es rescatado por Dios, sino es pisado por nosotros. Así, Jesús ha venido a llamar a los pecadores y no a los justos. Si tú crees que no tienes pecado, si tú crees que eres mejor que el otro, si tú crees que no necesitas de Dios, entonces eres un fariseo más, una farisea más. Si logramos tener la humildad necesaria para darnos cuenta que sin Dios no podemos avanzar, que sin Dios nos quedamos pegados, que sin Dios solo estamos cometiendo error tras error, sin ver aquello que Dios nos muestra frente a nuestras narices. Ojo, que el pecador hoy eres tú, soy yo. Yo soy ese cobrador de impuestos y tú también. La única diferencia con Leví es que tenemos distintos tipos de corrupciones en la cual movemos nuestras vidas. Dios necesita que reconozcas la necesidad de Él, para que así Dios pueda transformar tu vida desde la libertad y en esa libertad conducirte de la mano hacia el conocimiento de su amor, de su gracia, de su perdón. Pues que sea Dios mismo quien guíe con su luz ese camino para ti, para mí y para todos nosotros. Que el Señor te bendiga ahora y siempre. Amén.